Amén, qué bendición estar aquí, jóvenes, una vez más, ver tremenda obra aquí en Betel. Y bueno, de antemano quiero agradecer por todas las atenciones recibidas, ¿verdad? Estamos nos sentimos aquí consentidos cuando venimos aquí a Betel, hermanos. Ahora ando manejando el papamóvil, ¿verdad? El Cadillac Escalade de Preacher, ¿verdad? Y no, hombre, yo sí digo, qué bueno que me dieron este carro que venía como a 100 millas por hora. Dije, no, que aquí no me paran porque Preacher es aquí el mero mero, ¿verdad? Y me estacioné aquí donde yo quise. ¿Dónde quieres estacionar, mi amor? ¿Quieres estacionarte de este lado, donde tú quieras? Te puedes estacionar el carro del Preacher. Pero bien contentos, hermanos, de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Y bueno, vamos a lo que te truje, chencha, amén. Vayan conmigo al libro de Mateo 13, por favor, en sus Biblias, Mateo 13. Vaya, tremendo mensaje y tremenda verdad para iniciar la conferencia. Gracias, hermano Carlos, gracias, una bendición para mi vida lo que acabas de predicar y un tremendo recordatorio, mantenernos en la línea de la batalla. Él habló acerca de la importancia de oír la palabra de Dios. Y vaya que no nos pusimos de acuerdo, pero el Señor sabe lo que hace, amén. Y cuando nos pone a predicar, nosotros no somos más que instrumentos de su gracia. Él pone en el corazón y Él acomoda las cosas, ¿verdad? Y no creo que haya sido coincidencia, pero quiero que vaya conmigo a Mateo 13:3. Voy a leer esta porción de la palabra de Dios y luego vamos a brincar más adelante. Aquí encontramos la historia, el Señor enseñando la parábola del sembrador. Ahora yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sentados estamos familiarizados con esta, ¿verdad? Dice la Biblia de la siguiente manera, dice, les habló de muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador, ¿qué dice? Salió a sembrar. Vamos a ponernos de pie para estirarnos un poquito, jóvenes, por favor, para que no se me duerman. Yo tengo que estar de pie para no dormirme, amén. Toda la noche volando desde Oregon, nos quedamos atorados 3 horas y no dormimos nada, ¿verdad? Así que si me desmayo, déjame ahí, déjame dormir en paz, ¿ok? Muy bien. Dice el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. ¿Están poniendo atención ahí? Verso 5 dice, parte cayó junto al camino, y luego dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, dice, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó, dice la Biblia también, entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Pero parte cayó, dice, en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Ahora siga leyendo, vamos a brincar de ahí al 16, vayan conmigo ahí. Los discípulos vinieron con Jesús y le dijeron, Señor, no entendemos lo que estás hablando en parábolas. ¿Podrías tú explicarnos esta específica parábola del sembrador? Llamaba la atención porque el Señor usaba historias de la vida cotidiana para ilustrar verdades importantes. Y en este caso los discípulos no entendieron ni papas, ¿verdad? Y le dijeron, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué es lo que quisiste decir aquí? Y ahora viene, en uno de los casos muy especiales en la Biblia, la interpretación o la explicación de la parábola del sembrador. Y ahora vaya conmigo al 16, dice, bienaventurados vuestros ojos, les dice Jesús, porque ven, y vuestros oídos, ¿por qué? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, ¿y qué? Oíd lo que oís y no lo que oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ponga atención a esta explicación. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que oye, pero no entiende. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, es el que es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que, ¿qué dice? Oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y la palabra se vuelve, ¿qué? Infructuosa. Ahora explica lo demás. El versículo 23, hubo otra que fue sembrado ¿en qué? En buena tierra. Este es el que, ¿qué? Oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Ahora, esta porción de la palabra de Dios ha sido obviamente usada en posiblemente miles de púlpitos, interpretada de diferentes maneras. Y teológicamente no voy a tratar de interpretar una cosa o cambiar lo que sea, porque la aceptación común es de que aquí se nos da la historia del impacto de la palabra en el corazón de la gente, en los diferentes niveles de cómo reciben la palabra o cómo rechazan la palabra. Pero yo creo que va más allá de esto. Y creo que la enseñanza del Señor, después de estudiarlo con cuidado, mire, habló de una manera especial a mi corazón, porque me di cuenta que aquí encontramos las razones del por qué cristianos, y específicamente quiero hablarle a usted joven, por qué jóvenes crecieron en la iglesia, desde cunas en la iglesia, oyendo la palabra de Dios, sigue viviendo de la misma manera que el mundo vive. Siguen apartándose, siguen adictos a pornografía, siguen viviendo en drogas, y de pronto los ves, tanta inversión, hermano Carlos, por 19, 20 años de edad, de repente desaparecen del panorama. Ahora entiendo por qué mientras leemos esta enseñanza claramente, vemos la razón del por qué va a estar aquí sentado en sesión tras sesión. Y vas a tomar una decisión en el altar y vas a llorar en el altar, pero vas a regresar de nuevo saliendo de este lugar a volver a hacer lo mismo. El fin, como dice el versículo 23, si nos damos cuenta, no es para salvación como algunos teológicamente lo han interpretado. El fin de la semilla al caer sembrada en buena tierra no es necesariamente para salvación, es para producción. Para que la semilla germine bien y se agarre bien y cree una planta que va a producir fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la intención. Esta porción no está hablando del concepto de la salvación, sino está hablando acerca de los frutos de la vida cristiana. ¿Qué estás produciendo tú como fruto? ¿Para qué tu vida está sirviendo? ¿Cuál es tu propósito? A tarde o temprano, joven, llegarás a pensar que tu propósito en la vida va más allá de pasártela sentado viendo videos del TikTok o de querer volverte un influencer o un youtubero. Por cierto, 98% de jóvenes que salen de la high school, esa es su meta. Ese es el anhelo. Ya no quieren ser arquitectos, ya date de santos que sean arquitectos, ingenieros, ya ni siquiera quieren hacer eso, ahora quieren ser youtuberos, influencers. 98%, no lo podía creer yo, hasta aquí hice varias investigaciones y ahí estaba en varios artículos, 98%. Pero vas a darte cuenta, joven, que la vida es más allá que eso, más allá que acumular riquezas, más allá que tener un buen carro, una casa, un buen trabajo. Hay un propósito más grande de Dios para tu vida. Él quiere que produzcas su fruto. Yo quiero hablarte acerca de eso. Y quiero que pongamos atención a algunas verdades que encontramos aquí. El título del mensaje es, oyes, pero ¿entiendes? Oyes, porque todo el mundo oye. La pregunta es, ¿entiendes? Padre, bendice tu palabra en esta hora, bendice estas verdades, este mensaje, Señor, que ha puesto en mi corazón a hablar. Creo que, Señor, viene de ti para tu pueblo. Usa tu inútil siervo en esta hora en el nombre de Cristo. Habla a nuestros corazones, danos entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, jóvenes, gracias. Hay un propósito más grande para el cual Dios te ha llamado, joven. Es el encontrar su voluntad, para que tú encuentres su voluntad y la hagas y le glorifiques a Él. Yo creo que has escuchado esto muchas veces. Se te ha dicho, el pastor Fernández, el famoso dicho que dice él, el éxito en la vida cristiana es el encontrar la voluntad de Dios y hacerla con todas nuestras fuerzas. Vuelvo a repetirlo, lo has oído muchas veces, de este púlpito, amén. Aún estrellas de Hollywood reconocen esto. Hay una famosa estrella de Hollywood, todo el mundo lo que dicen ellos es como si Dios hablara para muchos de ustedes. Y esta misma estrella de Hollywood, un actor que está bien chiflado, bien, y ya se le fueron las cabras hace mucho tiempo, pero él dijo esto, dice, mi propósito en la vida era el de ser feliz.
Mi meta era la de ser feliz. Pero ahora, dice, Dios me ha dado otro propósito. El propósito de mi vida ahora es el de ser útil. Me quedé pensando, este sí está medio loco, pero no se le tumbaron todas las cabras. A ver, ojalá que sea útil. Y leemos en la palabra de Dios aquí, joven, y en sí ese es el propósito de la parábola. Dice la palabra de Dios que los 4 tipos de tierra representan, 4 tipos de siembra representan a 4 cristianos que oyeron. Es interesante, cuando leía esto me di cuenta que todos oyeron la palabra. Amén, se te dice, oye la palabra, escucha la palabra, pon atención a la palabra. Y hermano, la verdad es que todos oyen. Los principios, los preceptos de Dios, no eres ajeno a ellos, tú los has escuchado desde las cunas. Se te ha predicado en la escuela dominical de niños, se te ha enseñado de jóvenes en las conferencias, en las predicaciones, miércoles en la noche, domingos. Se te ha dado, hermano, se te ha enseñado todos estos principios. El problema no es si oyes, el problema es, ¿entiendes? Ahora Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tengas una vida plena, una vida entera en Él. Él quiere que tú, aquí nos enseña la palabra de Dios, que vivamos vidas productivas, vidas fructíferas, vidas que le glorifican a Él en todo lo que hacemos. Pero Satanás quiere detener esa semilla. Inmediatamente en la primera ejemplo que nos da el Señor, dice la Biblia que vienen las aves y comen lo que cayó en la tierra. Y la Biblia dice más adelante, Cristo dice en la interpretación, el maligno es el que está interesado en inmediatamente arrebatar la semilla. Y él dice, ese es el que oye pero no entiende. Inmediatamente el diablo sabe que tú vas a poder oír. A él, por cierto, a él no le molesta que tú oigas. A él no le molesta que tú oigas. A él le molesta que tú entiendas. Ese es el problema. Y el diablo no va a poder, escúchame bien, detener los propósitos de Dios. Dios de todos modos cumple sus propósitos. Pero nosotros detenemos los propósitos, hermano, que Dios tiene para nuestras vidas por falta de entendimiento. Oímos, pero no entendemos. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Un mensaje que no va a ser nada complicado. Vamos a ir solamente basados en estos 4 ejemplos que nos da aquí el Señor. Hermano, porque tenemos un montón de cristianos que oyen. Lo oyen y cada conferencia es lo mismo, escuchas. Y cada mensaje es lo mismo, escuchas. Y tienes el conocimiento de Dios, tienes los preceptos de Dios en la cabeza. El problema no es que oyes, el problema es que no entiendes. Yo quiero que tú entiendas lo que significa entender, porque eso es lo que va a cambiar y va a transformar tu vida por completo. No estamos hablando de que estás tarado, estás menso. No, eso no es verdad. Bueno, puede ser que a lo mejor alguno que otro por aquí que se coloque, sí. Pero ese no es el punto, joven. Porque eres bien inteligente, tú has oído los preceptos, conoces los preceptos, los tienes en la cabeza. El problema no es que oyes, el problema es que no entiendes. Cristo explica la parábola diciendo 4 tipos de personas que oyen la palabra. Y quiero que veamos cada uno de ellos rápidamente. Miremos este ejemplo de 4 oyentes, ejemplo de 4 oidores. Pero la Biblia dice que solamente hubo un hacedor. Y ese es el problema. Tenemos muchos que oyen, pero pocos que hacen. Y ese es el problema, joven. Este es el problema. No haces. Te voy a decir por qué no haces. No haces porque no entiendes. Si entendieras, harías. Se te explica, se te predica, se te enseña, oyes, pero no entiendes. ¿Y por qué no entiendes? Pues no vas a hacer nada. Vemos primero que nada el que oye pero no entiende. Inmediatamente la Biblia dice, Cristo dice, cuando alguno en el versículo 19 oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Satanás inmediatamente mete mano ahí. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Satanás va detrás de aquel que oye pero no entiende. Y escúchame bien, el enemigo usará la falta de entendimiento para inmediatamente, dice la Biblia, arrebatar la verdad. Repito, falta de entendimiento no significa que estás tarado. Ese no es el punto aquí. La palabra en sí, cuando dice aquí, entiende. Es muy importante entender esto, joven, pon atención. La palabra entiende significa que no pone
ni acomoda las cosas juntas en su lugar. No pone ni acomoda las cosas juntas en su lugar. Eso es lo que significa la falta de entendimiento, que no acomoda las cosas juntas en su lugar. ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios? Bueno, todo lo que se nos está dando, todo el conocimiento, a todos los preceptos, al no acomodar todas estas ideas, no podemos entenderlas. No podemos entenderlas. Como digo, no necesariamente eres menso. Puede ser simplemente flojo, apático, indiferente, ignorante también. Y simplemente es el joven que decide simplemente que no decide acomodar lo espiritual con lo espiritual. Ahora ponga atención a esto, voy a explicarle, pero ponga atención, 1 Corintios, vaya conmigo capítulo 2 ahí. Rápidamente, 1 Corintios 2:12, lo voy a leer rápidamente por el tiempo. Dice el apóstol Pablo, escucha bien, dice: nosotros no hemos recibido, ¿qué dice? El espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Dios, dice Pablo, ha hablado a través de nosotros por su espíritu. Nos ha dado, dice la Biblia, para que sepamos, para que lleguemos al conocimiento, la palabra he ido, para que nosotros recibamos el conocimiento de lo que Dios nos ha concedido. Ahora, ya que recibimos ese conocimiento por el Espíritu Santo, ahora venimos a ustedes y les hablamos. Lo predicamos, lo enseñamos, transmitimos el conocimiento de Dios, dice Pablo, porque no es conocimiento de hombre, joven, es conocimiento de Dios. Esto quiere decir que Dios quiere hablarte hoy. Dios quiere transmitirte ese conocimiento, quiere transmitirte esas verdades, quiere darte a ti esa palabra de verdad que va a ayudarte a tu vida para que seas un cristiano exitoso, un cristiano vencedor, un cristiano pleno. No es de nosotros, viene de Dios. Nosotros solamente estamos transmitiendo el mensaje. Es lo que dice la palabra aquí por medio de su espíritu. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu. Pero nota lo que dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. No solamente es suficiente oír. El que oye, dice la Biblia, pero no entiende o no acomoda, es negligente simplemente en conectar los conceptos que vienen de Dios para la bendición de su vida. Ahora yo quiero que entiendas esto, joven. Aquí tenemos al muchacho que no entiende que todo lo que se le está dando, el conocimiento de Dios, los principios de Dios, las reglas de Dios, el orden que Dios trae, por medio de su iglesia, por medio de sus líderes, por medio de sus pastores, el pastor de jóvenes que viene y le predica y le enseña, todo esto que se le está dando, todo este conocimiento, todas estas verdades, toda esta manera de vivir, es para su propio provecho, es para su propio bien, es para que un día él pueda tener plenitud, es para que un día él pueda tener éxito, es para que un día él viva libre de vicios, es para que un día él viva de pornografía, es para que un día él viva fuera de fornicación, es para que tú, jovencita, algún día no tengas 4 hijos de 4 diferentes padres, es para que tú vivas feliz por años en un matrimonio que agrada a Dios. Todo esto se te ha dado con un propósito. El problema es que tú no estás conectando. Tú quieres vivir el hoy. Tú quieres disfrutar lo que puedes hacer hoy, lo que puedes disfrutar hoy. Ese es el problema, joven, que se te ha enseñado todo eso. Y dices, esa sarta de ideas, el liderazgo, mis padres que están ahí detrás de mí dándome todo eso, ya me tienen harto. ¿Para qué me sirve? ¿De qué me sirve eso? Si soy joven, quiero disfrutar la vida. Ese es el problema, porque oyes, has escuchado por años, pero no entiendes que todo esto que se te ha dado por años tiene la consecuencia de la bendición de Dios. Y que todo esto que vas a estar ignorando por años, que se te está dando, al ser ignorado, al oír y no entender, va a traer las consecuencias de la maldición de Dios. Escúchame, joven. Lo que tengo ministrado, el pastor dijo, ¿cuántos años tienes ya predicando? Yo le dije 19 años, pastoreando 15 años la misma iglesia. Eso significa que yo tengo más tiempo en el ministerio que lo que tú tienes de edad. El problema es que tu disposición al estar aquí, estás bien oyendo. Está bien, voy a oír lo que tiene que decir, pero no estás entendiendo. Que todo está dando, todo esto es conocimiento, hermano, mira, experimental en muchas maneras. Ya lo hemos experimentado en carne propia, ya lo hemos visto pasar.
Las consecuencias de entender la palabra de Dios las vemos cada domingo, durante la semana en consejería, viendo ahí a esa mujer llorando con lágrimas. Dice, pastor, no he podido dormir, toda la noche he llorado por esto que mi marido hizo. Pero su marido era un hombre inconverso y que por años se le dijo cuando era joven, no te metas con ese hombre. Y no quise hacer caso, dice. Porque sabía que no debía casarme con él. Pastor, yo sabía que no debía meterme con él. Pastor, yo sabía que no debería meterme en esa droga. Pastor, yo sabía que eso no debía ser. Sí, ya habías oído, pero no habías entendido las consecuencias de lo que venía después. Oímos, pero no entendemos. Se les ha hecho un llamado, jóvenes, a ustedes desde cunas. Se les ha enseñado a amar, a obedecer a Dios. Conoces cada doctrina, conoces cada principio, cada precepto. Sabes lo que es bueno y lo que es malo. Pero no puedes esperar a cumplir 18 años para largarte de tu casa y hacer lo que te da tu regalada gana. Te voy a decir cuál es tu problema. El problema es que oyes, pero no entiendes. Oyes, pero no entiendes. No entiendes el peso de la palabra de Dios. No entiendes el peso de hombres experimentados que te están tratando de evitar el quebranto y el dolor de cabeza para tu vida. Oyes, pero no entiendes. Y va a llegar un día donde dice, como dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas, no hubo más remedio. Les mandé profetas, les mandé predicadores, les mandé hombres que les predicaran, les mandé sacerdotes, les mandé palabra de Dios, les di, decidieron desechar todo. Dice, y no hubo más remedio. Porque oyeron, pero no entendieron. Y ese va a ser, hermano, el final de muchos de ustedes. No que no oíste porque estás oyendo bien. El problema es que no entiendes. It's gonna be too late. Tú sabes qué decir, sabes cómo vestir, cómo andar, cómo conducirte en la iglesia, cómo engañar a tus padres haciéndoles creer que estás en el Señor, pero tú sabes que estás lleno de perversidad, sabes que estás lleno de irte con ganas de ser como el mundo, irte con el mundo, y tu deseo es ser y vivir como la gente allá afuera, que tú crees que tienen libertad, que tú crees que la pasan muy bien, que tú crees que son libres, que puedes hacer lo que te da la gana. Déjame decirte, el problema que tienes es un problema que oyes, pero no entiendes. Y no hay manera nosotros de poder hacer un cambio ahí. No hay manera de poder transformar tu vida más que por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y es mi oración en esta semana. No necesariamente que Dios use a los predicadores, no, que Dios use su Espíritu y su palabra para poder tocar tu corazón y hacer entender lo que se te quiere decir, joven. Porque ya lo oíste muchas veces. El problema es que no lo entiendes. Esta semana se te va a hacer un llamado a una vida santa, a una vida de separación, de santidad. Pero no entiendes las consecuencias de vivir una vida de santidad, como tampoco entiendes las consecuencias de vivir una vida con las consecuencias del pecado apartado de la santidad. Se te ha dicho, se te ha hablado, se te han dado estadísticas. El mundo reconoce las estadísticas de los peligros de la pornografía el día de hoy. Es increíble que el mundo lo sabe, lo dice, lo predica, lo enseña. Los peligros de la pornografía en la mente, pero no entiendes las consecuencias de una vida de esclavitud mental que te llevará a tener una mente pervertida, que va a arruinar tu matrimonio, que va a arruinar la gente que está a tu alrededor, que va a dar un mal testimonio en nombre de Cristo. No entiendes las consecuencias y por eso sigues metido en eso. Porque oyes, pero no entiendes lo que viene adelante. No has conectado los puntos. Y ese es el problema, joven. Se te va a hacer una llamada a vivir una vida santa. Se te va a hacer una llamada a entregar una vida. Se te hará un llamado a entregar tu vida a Cristo. Pero lamentablemente no vas a entender. El problema no es de que no oyes, sino que no entiendes las consecuencias de la bendición que esto conlleva, joven. No entiendes lo que significa esa decisión verdadera. Ese voto de fe, ese paso de fe de decir, Señor, no es mi vida, no es mi decisión, no es mi futuro, no es mi carrera, no es mi destino. Señor, mi vida es tuya y yo estoy aquí para glorificarte a ti. Haz de mí como tú quieras. Y esa decisión que vas a tomar en el altar, no la vas a hacer. Te voy a decir por qué no la vas a hacer de corazón. Porque has oído, pero no has entendido las consecuencias que esto conlleva. De la misma manera no has entendido las consecuencias de una vida fuera de la voluntad de Dios.
No los has visto llorar. No has visto a esos hermanos que tomaron decisiones a tu edad de apartarse de Dios y de vivir para el mundo y de entregarse a la droga y de entregarse a esa relación fuera de la voluntad de Dios con ese inconverso, con esa inconversa. No los has visto llorar. Por eso no entiendes. Has oído muchas veces. Oyes, pero no entiendes. El Señor va a estar llamando a muchos. La única manera en que vas a poder recibir esa promesa, esa bendición en tu vida y ese futuro que Dios quiere darte es conectando los puntos, joven. Entendiendo que todo lo que te estamos diciendo es verdad. Y créeme, es verdad. Créeme, no es mi primer rodeo. Créeme, no es mi primera conferencia. No es mi primer año pastoreando. Créeme, es verdad. Cuando los vio llorando en mi oficina, los vio quebrantados dando consejería, te voy a decir por qué. Un montón de cristianos que oyeron, pero siguen sin entender. Y están cosechando las consecuencias de su falta de entendimiento. Es tu problema, joven. Eres bien inteligente, bien atleta, bien atractivo, bien recibidor de las verdades. El problema es que no entiendes. Se te hay un llamado a salvación. Hay jóvenes aquí, quién sabe cuánto tiempo han estado en la iglesia, aún no son salvos. Aún no entiendes ese problema. Jóvenes que aquí que no son salvos han oído el plan de salvación, la invitación del plan de salvación 1000 veces y ya lo toman en poco, lo toman en vergüenza, porque ¿cómo van a saber que yo no soy salvo si tanto tiempo en la iglesia? Y el problema es que no entienden las consecuencias de una eternidad sin Cristo, joven. No entienden las consecuencias de vivir todos los días por una eternidad quemándote en un infierno. Has oído acerca del infierno, pero no entiendes la realidad del infierno. No entiendes las consecuencias de poder haber recibido a Cristo y pasar una eternidad para siempre con el Señor. No entiendes esto. Por eso no has recibido a Cristo, porque has oído el mensaje, pero no entiendes el mensaje. No entiendes ese amor que Él tuvo por ti en la cruz del Calvario, al venir a este mundo especialmente a morir por ti, a salvar tu alma, a entregar cada gota de sangre, el derramándola en la cruz por amor a tu vida. Y como has oído muchas veces el mensaje, pero no entiendes el mensaje todavía, no entiendes ese mensaje de amor, ese mensaje de redención, y por eso has oído, pero no has entendido, no puedes ser salvo. Hay que entender lo que se nos ha predicado y entonces podremos entender la salvación. Y si no acomodo, escúchame bien, querido hermano, si no acomodo los exclusivos conceptos de salvación, nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo. Vamos a recibir a Cristo reconociendo lo que Él hizo en el Calvario por nosotros. Y este es el que cayó junto al camino, dijo el Señor. Y las aves vinieron. Las aves representando al chamuco vinieron. Se lo comieron, se llevaron la palabra. ¿Alguien está conmigo, joven? Preguntamos, hermano Carlos, estoy seguro igual aquí en Oregon tenemos el índice más alto de gente, seguidores de la agenda del alfabeto, de toda la nación, per cápita. La mayor cantidad de homosexuales están en Oregon per cápita. Y desde niños, desde pequeños en nuestras cunas, hermano, enseñándoles la verdad de Dios. De pronto llega la mamá llorando con lágrimas, diciendo: pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué mi hija dice que ahora es lesbiana? ¿Por qué mi hija dice que ahora es bisexual? ¿Por qué ahora mi hijo dice que es homosexual? ¿Por qué? Le voy a decir, ¿por qué? Simplemente porque oyó cada año, oyó en cada predicación, oyó en cada conferencia, pero no entendió. No entendió. Aún no entiende, mirando el ejemplo de otros que han sido bendecidos por obedecer. De algunas parejitas aquí que ahora están pastoreando, que estaban poniéndose de pie. Algunos compañeros de colegio, hermano, que están hoy pastoreando ya por años, casados con sus iglesias y sus hijos, ya ahora sus hijos aquí sentados. Dos jóvenes de mis hijos están aquí. Una más chiquita que también pues no le quedó de otra, tuvo que venir, ¿verdad? De todos modos. Veo a mi esposa ya 20 años de casados casi, hermano.
Digo, hermano, no puedes ver, no puedes darte cuenta, el ejemplo de hombres aquí que están bendecidos en sus familias, están plenos, están contentos, están felices, porque un día, joven, estos hombres aquí y muchos más aquí, no solamente decidieron oír la palabra de Dios, sino entender la palabra de Dios y confiar en Dios obedeciéndola. Y cosecharon el fruto de una vida de entendimiento. No es difícil, joven. No estoy predicando algo que no puedes entender. El que entiende simplemente conecta estos principios y dice, ¿sabes qué? No entiendo, no los comprendo, no estoy de acuerdo con ellos, pero ¿sabes qué? Voy a obedecerlos por fe. Es lo que hace. El problema es que tú los has oído, pero no te importa un cacahuate porque has oído, pero no has entendido, no los quieres conectar, ni mucho menos vivirlos por fe. El que oye, pero se deja gobernar por el desánimo y la cobardía. Este es otro. Satanás va detrás de aquel que oye, pero se desanima en la prueba. Nota lo que dice la Biblia en Mateo 13. Sigan conmigo, salvamos rápido. Dice la palabra de Dios, Mateo 13, 20. El que fue sembrado, ¿en qué? Entre las piedras, en pedregales. ¿Qué dice la Biblia? Este es el que, ¿qué? ¿Qué hizo? Escucha, joven, ¿qué hizo? Oyó la palabra. Y ve, al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí. Sino que es de ¿qué? Corta adoración. Pues ¿qué pasó? ¿Por qué nada más fue llamarada de petate? ¿Por qué se apagó tan rápido? ¿Por qué se apartó tan rápido? Porque vino la aflicción o la persecución por causa de ¿qué? De la palabra, y luego tropieza. Aquí vemos el otro, que es el que oyó y se desanimó y se acobardó. Nos acaba de enseñar el claro ejemplo de David. Él fue a la línea de batalla y no se rajó cuando el gigante empezó a correr hacia él. ¿Qué vas a hacer tú cuando el gigante venga a correr hacia ti? ¿Qué vas a hacer tú? Porque la línea de batalla es solamente para valientes, no es para los que se rajan, no es para snowflakes que se derriten. Amén. Y esta generación esta generación Z, está para el perro, está para llorar. Cualquier cosita los derrite. Y algunos te quieren llorar ahorita con lo que les estoy diciendo. ¿Ya quieres renunciar a tu vida cristiana? No, hombre, cualquier cosita los derrite ahora, muy sensibles, muchos snowflakes. ¿Y qué vas a hacer cuando venga el calor de la prueba y la aflicción? La aflicción es opresión causada por algo, persecución es opresión causada por alguien. Es la única diferencia. Cristo habla de esta semilla que cayó entre las piedras. ¿Qué sucedió? Dice, el calor del sol calentó las piedras y la semilla no pudo producir y se quemó. ¿Qué va a hacer cuando ve el calor, joven? No, ahorita no hay calor, ahorita tú estás contento, no, aquí entre puro cristiano, la pasamos bien chido, ¿verdad? Bien buena onda aquí, con mis camaradas, y vengo a ver a las muchachas, a ver qué onda, a ver qué pega, a ver si pega mi chicle. Pero ¿qué vas a hacer cuando estés allá afuera? En esa escuela gobernada por la agenda del alfabeto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando te diga, ¿y tú por qué eres cristiano? A ver, ¿qué significa eso de ser cristiano? A ver, ponte de pie tú. ¿Qué vas a hacer ahí? Hay un montón de cristianos superhéroes aquí. Ay, pastor, usted me llamó superhéroe. Sí, porque nomás te pones el disfraz el domingo cuando hay conferencias. Tu disfraz de cristiano, ¿verdad? Te vistes de cristiano, actúas como cristiano, cantas como cristiano, sonríes como cristiano, traes tu bibliota, ¿verdad? Te das golpes de pecho, pero allá afuera nadie sabe que eres cristiano. Nadie sabe. Eres el triste Clark Kent del cristianismo. Nadie sabe que es Superman, nadie sabe que eres cristiano tú. Allá afuera estás igual que el mundo, vistes como el mundo, igual de majadero, te sabes todas las del Yankee Daddy, ¿verdad? Por cierto, ya es cristiano, ¿verdad? Ya el Yankee Daddy ya no puedo mencionar como ejemplo porque ya se santificó Yankee Daddy. Pero estás igual ahí conectado ahí a la Call of Duty, ¿verdad? Y yo no sé, papás, ¿qué onda en la cabeza? ¿Qué traen, verdad? A ver, ¿dónde compraste tu cerebro, papá? ¿Verdad? En una venta de garage, ¿verdad? Estaba el 2 por 1, ¿qué? 5 por cerebro, $5 por cerebro. Ahí los tienen los chavos pegados. Por cierto, ni sabes que está jugando porque está encerrado en su cuarto y afuera del cuarto dice prohibida la entrada y no te atreves a entrar. ¿Tú cómo? Si el chamaco de 15 años me está diciendo que no me entre a su cuarto, no, pues es solamente personal autorizado. Yo no puedo entrar, pastor, a mi propia casa. Mucha de la culpa no la tienen los jóvenes que están aquí, la tienen los papás alcahuetes.
Horas pasando ahí en el miserable juego y quién sabe qué majaderías estás hablando, quién sabe cómo te pone tu espíritu y cómo actúas y cómo hablas cuando estás conectado al internet con quién sabe quién allá afuera. 9 horas, 10 horas te la pasas ahí. Mira, si no, pues tu papá apaga el switch de la electricidad a las 12 de la noche, tú te quedas jugando ahí toda la noche. Te amaneces en el Fortnite, toda esa porquería. Y hermano, y hace tiempo de ir a la iglesia, así tu compromiso con Dios dura 2 horas nada más. Es cobarde. Porque te la das de muy cool, muy machito, muy pipiris nice aquí cuando estás en la iglesia, ¿verdad? Pero cuando estás allá afuera, escondes tu cristianismo. Este es ese tipo de cristiano. Que oye, no, te la sabes de todas a todas. Pero cuando viene la persecución o la aflicción, te apagas. Y luego dice la Biblia claramente, te apagas y luego tropiezas. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, papá. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, jovencita. Tarde o temprano van a salir tus fornicaciones a la luz. Tarde o temprano va a salir tu perversión a la luz. Vas a tropezar. Oye, también ese tipo de cristiano que oye, pero no reconoce, no entiende que vivimos en un mundo imperfecto. Y hay muchos jóvenes, hermano, yo no sé, yo lo he visto mucho en nuestro ministerio, cantidad de jóvenes que como que tienen un sentido de derecho, donde demandan una seguridad de parte de Dios, porque son de Dios. O sea, demandan como diciendo, porque ya le di mi vida a Cristo, nada malo me va a pasar. Y nos creamos el cuento de pare de sufrir, ¿verdad? Y cristianos aquí jóvenes, usted cree que bueno, yo soy de Cristo y nada malo me va a pasar. No, va a venir aflicción. La Biblia dice que va a venir aflicción. La Biblia dice que va a venir persecución. Y cuando llega te desanimas y te apartas. Es uno de los famosos dichos del ateo. Y muchos cristianos lo viven apartados, amargados de Dios. Cantidad, mira, dice el ateo, no, es que yo no creo en Dios. Y hermano, cuando empieza uno a hablar con ellos, te das cuenta que la mayoría de ellos eran cristianos de iglesias. La mayoría de ellos, hermano, que yo he tocado y conocido, eran cristianos que iban a una iglesia y algo malo les pasó. Algo malo les pasó. Y a partir de ahí decidieron ser ateos. Es lo que te estoy diciendo, joven. Te voy a decir por qué, porque no estaban pensando, no estaban entendiendo que aún en la vida del cristiano Dios va a permitir cosas malas que van a pasar a tu vida. Eso no significa que Dios no existe, eso significa que has oído pero no has entendido. Es el famoso dicho que escuchamos diciendo, si Dios existe, ¿por qué permite que cosas malas le pasen a gente buena? Ese es el clásico eslogan del ateísmo. Y es predicado por excristianos que algo malo les pasó y porque algo malo les pasó a ellos. ¿Cómo Dios existe si eso malo me pasó a mí? Te voy a decir por qué ese tipo de cristiano que oye pero no entiende. Es el tipo de cristiano que oye pero no entiende que tarde o temprano en la vida del cristiano va a venir persecución y va a venir aflicción. Y necesitamos listos soldados en la línea de batalla, que no se rajen. Imagínate, ¿cuándo llegaron los israelitas a cruzar la línea de los palestinos hace un par de meses? Oye, ya llegamos a Palestina. ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde está el Hyatt aquí? Y las playas dicen que están bien buenas. Vamos a pasar un buen tiempecito por ahí con la familia. Tráete a la esposa y a los hijos. Porque esto de pelear contra Palestina va a estar bien suave. Ellos sabían, cruzando la frontera palestina, cruzando las barreras de protección de Israel, saliéndose de la protección de Israel, ellos sabían que entrando a Palestina, los puros balazos iban a llegar. Cuando tú te paras en la línea de batalla con Dios, ¿tú crees que el diablo va a estar así diciendo, bienvenido, qué bueno que me visitas, mira, aquí tengo lugar de hospedaje para ti, te tengo tu limonada y tu ribeye steak para que te lo comas, mira, pásala bien suave? Claro que no, joven. Va a venir aflicción a tu vida, va a venir persecución, va a venir pruebas, van a venir dificultades, va a venir traición. Todo esto va a pasar. ¿Por qué razón? Porque estás en la línea de batalla. ¿Qué soldado va a la guerra pensando que va de vacaciones? Y algunos de ustedes se van a apartar de Dios porque piensan que la vida cristiana es solamente ir de vacaciones. Lo siento, pero no, joven.
Es entrar en la línea de batalla. Si verdaderamente quieres ser cristiano, la Biblia dice claramente y nos advierte Timoteo, dice: aquellos que quieran vivir piadosamente para Dios sufrirán persecución. El enemigo va a traer prueba a tu vida al momento en que usted reciba la palabra. Es lo que dice la Biblia aquí. Pero viene la aflicción, viene la prueba y se vuelve infructuosa. ¿Alguien está conmigo? Y el problema es que oímos, somos buenos para oír, pero no entendemos que tarde o temprano aflicción va a venir. Y por otra apartas, por otra te achicopalas a la presión de tus amigos, por otra te doblas con el mundo, pensando que el mundo va a aplaudir tu cristianismo. Claro que no va a haber oposición inmediatamente, van a probarte, a ver si eres de verdad. Ese problema. Siguiente verdad: el que oye pero es engañado por el mundo y las riquezas. Vemos el otro ejemplo aquí. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿Qué dice, joven? ¿Qué dice, joven? Versículo 22: ahogan la palabra y la palabra se vuelve ¿qué? Sin fruto, infructuosa. Los espinos aquí representan, hermano, lo que va a ser el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Van a impedir la entrada del sol, van a robar los nutrientes de la semilla que la semilla necesita, y por lo tanto la semilla se va a morir. Las espinas cubren la semilla, no permiten que la semilla reciba el sol y la fotosíntesis que necesita para crecer y vivir, y se ahoga y se muere. ¿Qué es lo que ahoga la palabra en este caso aquí? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. No está diciendo, escuche bien, joven, no malentienda, que es pecado tener riquezas. En sí, cuando vamos a la Biblia encontramos todo lo contrario, porque Dios bendijo a muchos ricos. Si tú vas a la Biblia encuentras que a la única persona que Él llamó el amigo de Dios, o que Él llamó mi amigo, fue un hombre que era riquísimo, Abraham. Cuando tú vas a la Biblia y tú encuentras a la única persona a la cual Dios Padre elogió delante de Satanás y delante de todos sus ángeles, era un hombre riquísimo, prosperado por Dios, era Job. Dios no está en contra de los ricos, está en contra de aquellos que están engañados por las riquezas. Y el problema de este engaño, simplemente, escúcheme bien, es que el problema es que no entendemos, oímos, pero no entendemos el propósito de las riquezas. Ese problema. No que las riquezas tengan absolutamente nada malo. El problema es que no entendemos, a lo mismo voy, no entendemos el propósito de las riquezas. Este es el que oye pero no entiende que así como Dios puede prosperarnos con un plan, con lo que Él nos da y los recursos que Él nos da, también el diablo puede prosperarnos con su propio plan. Escúchame bien, joven, el plan de Dios es que usemos los recursos que Él ha multiplicado en nuestras vidas para ser de bendición a otros. Él no me ha dado los recursos que me ha dado solamente para hacer un bien para mí, sino que yo deba de usar y puedo usar esos recursos y riquezas para ser de bendición a otros. Hermano, esto está claro en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino pongan la esperanza ¿dónde? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Está claro. Las riquezas ahogan la palabra. Pero no solamente habla de las riquezas aquí, joven, dice, habla también del afán de este siglo. Y vaya que si podemos escoger una generación de jóvenes afanados, esta mera. Afanados. Los índices de depresión. 3 de cada 5 jovencitas estaban deprimidas en el año 2022. 3 de cada 5 sufrieron síntomas de lo que llama el mundo depresión. Afanados. ¿Afanados ahora en qué? Ya lo dije, 98% de jóvenes que quieren salir de high school quieren ser influencers. Ahí está el afán. El afán en ser famoso. El afán en ser conocido. El afán en ser aceptado. Todo el mundo aquí quiere ser aceptado. Nadie quiere aquí ser rechazado. El problema es que muchos se afanan por eso. Y el problema es que muchos están buscando su aceptación en el lugar equivocado. No tiene nada de malo ser aceptado. Dios nos dio esa capacidad, esa cualidad especial en nuestras vidas.
Él quiere que nosotros nos sintamos aceptados. ¿Pero aceptados dónde, hermano? ¿Aceptados con quién? El problema es que tú quieres ser aceptado por el mundo. Pues estás afanado y estás y por cierto, no, yo no le entro a eso. Sí, pero te la vives envidiando a aquellos que están teniendo cierto éxito en ese afán. Vives envidiando a aquellos que están teniendo cierto éxito ahora en los medios sociales y criticando y atacando. Y tú dices, ¿por qué? Porque tú quisieras estar en ese lugar. Está callado de repente, parece que estoy predicando en contra de la Virgen de Guadalupe en la basílica. ¿Qué pasó? Eso me gusta porque significa que estoy dando al clavo. Estoy dando al clavo. No te gusta escuchar eso, pero es la verdad. Estás afanado. En tu miserable misión de ser youtubero vives afanado, angustiado, hasta el pelo se te está cayendo, apenas tienes 16 años. Ya veo algunos pelones. Increíble. Todos quieren ser famosos. 98%, I cannot believe it. Y famosos en el YouTube, que famosos en el TikTok, que famosos en el Instagram. Yo de repente iba un día caminando, Carlos, en el aeropuerto. Yo iba en mi propio business ahí chiflando. Y de repente como 4 morenitas brincaron adelante de mí y empezaron. ¿Quién sabe qué estaban haciendo las 4? Y yo, ahora, ¿qué traen? Me espanté, no, pues era como las 5 de la mañana, iba a Perú, me acuerdo, hermano. Iba a Perú y de repente veo que estas morenitas, dije, ¿qué onda? ¿Están invocando aquí a vudú, Satanás o qué onda? Estaban bailando y cantando de repente, hermano, en el aeropuerto a las 5 de la mañana. Y de repente veo otro ahí que trae su cámara a mí. Ay, estos tristes tiktokeros haciendo sus videos. It's all about me. That's the problem. Ese es el problema de tu afán. El afán del mundo. El afán no es del mundo, el afán es tuyo. Que el mundo produce en ti porque it's all about you. It's all about you. You want to be famous. Tú quieres ser reconocido. Tú quieres ser aceptado. Tú quieres esas riquezas. Tú quieres que otros vean que eres mejor. It's all about you. That's your problem. Ahí está tu problema. Y por eso vives una vida infructuosa. Por eso tu vida no sirve para nada. ¿Alguien está conmigo? Porque todo es acerca de ti. Y por cierto, ese es el plan del enemigo. Le has dado al clavo. Tenemos afanados, enfocados en uno mismo, para que otros te miren, para que otros te aplaudan. Y por eso tenemos el campo misionero vacío. Por eso no estamos mandando misioneros ya más. Por eso, por otro lado, los hospitales psiquiátricos y los psicólogos se están volviendo millonarios porque nuestros jóvenes están yendo ahí porque viven en depresión. Pobrecito. Es que estoy deprimida. Suicidio juvenil ha aumentado, hermano, son unos niveles altísimos. Eso no pasaba antes. Voy a decir, ¿por qué? Porque vives afanado en ti mismo. Pones esa foto ahí, tu foto de glamour shot, ¿verdad? Ahí. Poniendo tu cara de pato, ¿verdad? Y tu trompa de pato ahí. Y todo el Photoshop que le eches ahí, son 2 segundos de foto y 2 horas de Photoshop. Y ya la pone, la sube. A ver, ¿cuántos me ponen likes y se suscriben a mi página? Y como dice el hermano Carlos, nomás tu mamá se suscribió. ¿Y qué sucede? Nadie me ama. Nadie me quiere. Estoy fea. Estoy gorda. Y hermano, escucha bien, tu número, tu valor está determinado por un número digital de una compañía de miserables chinos. Tu valor está determinado por una compañía de chinos. Ese es tu valor. Por eso vives así. El afán de este mundo ahoga la palabra. Porque oyes, te la sabes de todas a todas. Te puedo preguntar preguntas de doctrina. Estoy seguro que la mayoría de aquí me las contestan. Pero no entiendes. No entiendes. La Biblia habla de eso, habrá hombres amadores de sí mismos en los últimos tiempos. Dice la Biblia que vendrán días peligrosos, tiempos peligrosos. Nadie quiere ser pastor o misionero. Cristo sigue llamando. Y por cierto, tú estás oyendo el llamado. Te decimos, oye el llamado, joven, oye, no, ¿para qué dices que oiga si lo están oyendo? El problema es que no lo entiendes porque es all about you. It's all about you becoming rich.
Porque quiere ser como los youtuberos, quiere ser como el otro, ¿cómo se llama el famoso que tiene ahí? Bueno, hay como ya como un montón, ¿verdad? Esos chavos que andan todos bien haciendo idioteces. Y, mira, voy a aventar esta guácara en el ventilador, a ver qué pasa. Ahora, ¿listos? Ok, a ver quién sobrevive la guácara. Y la avientan y ahí, idiotizado viendo. Y veo de repente, ¿quién va a ver esa porquería? 2 millones de vistas en una hora. Porque aventó la guácara en el ventilador y la guácara salió volando en el ventilador, el excremento salió volando y le cayó como a 4 de ellos y 4 heridos ahí, grábalo, está herido ahí con un guácara en el ojo y andan ahí. 2 millones de vistas. Ese es tu deseo, es tu anhelo. Y mientras tanto el campo misionero vacío y gente sigue yéndose al infierno porque oyes, pero no entiendes. Pero hay otro más. El que oye y entiende. Este es el que ha decidido oír, pero también ha decidido entender. Y por cierto, el enemigo no puede con este. No puede con el que oye y entiende la palabra. No puede. Ve lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que en los otros 3 el diablo se metió. Amén. En los otros 3 los ahogó, los mató, los arrebató. El diablo se metió. Pero aquí no. Porque entendió antes de que el diablo llegara. Si te das cuenta en el versículo anterior, dice la Biblia que este es el que oye y no entiende. Y entonces el enemigo viene y arrebata la semilla. No le eche la culpa al diablo. No es de que el diablo no te haya querido entender. No es de que el diablo dijo, no, espérate, ahorita que llegue la semilla la voy a cachar antes que la agarre. No, la recibió la semilla, pero decidió no ponerla en su corazón. El diablo no tiene poder sobre esto. Uno decide después de no entender, dejarle entrar al diablo o entender y no dejarlo entrar. ¿Qué ole? Es que el diablo, pastor, mira, el diablo me la trae. No, es usted que es un necio que ha oído la palabra y no quiere entender. Porque el que oye y entiende, el diablo no puede entrar. Repito, el que oye y entiende, el diablo no puede entrar, porque el diablo entra solamente en los que no entienden. Dice la Biblia, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye e inmediatamente entiende la palabra. No le da lugar al diablo. No le da lugar al diablo. Oye y entiende y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Por la gracia de Dios, escúchame bien, hay semilla que cae en buena tierra. Por eso seguimos teniendo esas conferencias. Por eso sigo teniendo confianza en las conferencias de jóvenes. Porque a pesar de que hay un montón que oyen y no entienden nada, hay algunos que oyen y dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo voy a entender antes de que venga el diablo. Antes de que venga el diablo a mi vida y me desanime. Antes de que venga la aflicción y me desanime. Antes de que venga ese afán por el mundo y me desanime y me aparte de Dios. Antes de que eso me vuelva infectuoso. No, yo voy a agarrar la palabra de Dios y voy a entender. No solamente voy a oír, voy a entender la palabra de Dios, pastor. Ora por mí, pastor. Esos son los que ando buscando. Se caracteriza porque hoy entiende. El entendido es aquel que acomoda. Escúchame bien, regresamos a lo que dije al principio, voy a terminar ya. Es el que acomoda lo espiritual con lo espiritual. Es aquel joven, escúchame bien, que acomoda los conceptos bíblicos con fe, decide decidirlos, de obedecerlos, decide seguirlos y decide esperar los resultados bíblicos de bendición. Eso es lo que hace. Mami, ¿puedes pasar aquí enfrente? Estaba yo pensando poner una ilustración. Pasa aquí, Kat, por favor. Mi esposa no sabe ni lo que le estoy pidiendo. Ay, Señor, bendíceme, porque luego me meto en problemas, hermano, en serio, perdón. Pero dije, voy a pasar una parejita aquí, ¿verdad? Que de enamorados, pero dije, no, ¿cuál parejita de enamorados? Son puros chavos, ¿verdad? No debe haber parejita de enamorados. Pero aquí hay una parejita de un enamorado, ¿amén? Ahora quiero que usted entienda esto, hermano. Este es el que hoy entiende. Voy a dar una ilustración bien rápida, bien sencilla. Ahí está la bendición. Ahora, cualquier pelele no podía llegar a ella. Amén. Cualquier menso no podía acercarse a Katy, es obvio. Y yo no pude llegar viniendo del mundo, viniendo como actitud rebelde, viniendo con mi cara bonita, obviamente, ¿verdad? Y conquistarla. Porque ella no estaba buscando eso. Ella estaba buscando la bendición de Dios. Yo un día decidí, aguas aquí con las minas de sopa ramen, ¿verdad?
Yo decidí obtener esa bendición de Dios por fe. Los muchachos me conocen, nos fuimos al colegio juntos. Amado Carnal y yo podemos contar historias acerca de nuestras aventuras en el colegio. Crecimos juntos, no esperábamos ver esto. Josué, Carlos, no esperábamos ver esto. ¿Quién se pensaba que iba a pasar esto? Al contrario, ya con la ruta que teníamos estábamos contentos de contar de seguir ganando almas, seguir teniendo resultados. Estábamos contentos así el resto de nuestras vidas. No esperábamos que Dios nos iba a usar de esta manera. Pero sí estábamos esperando la bendición de Dios. Pero decidimos oír y entender. Pásenme aquí, estos 4 muchachos pasen aquí enfrente, en medio de mi esposa y yo, por favor, rápidamente. Aquí voy a terminar. ¡Rápido! Ángel. Qué bárbaro. ¿Entienden? A ver. Oyen, pero no entienden. Ahora, yo no podía llegar allá, hermanos. Es obvio, no podía llegar allá porque aquí había obstáculos. ¿Verdad? Estaba un jefe aquí, un papá. ¿Verdad? El papá de la hermana Katy, ¿verdad? Qué fe estaba. No me casé con el papá, me casé con la hija. Pero yo tenía que seguir las reglas. Había preceptos a seguir que su pastor le había dado a su papá. Que el director del colegio bíblico había enseñado al pastor y el pastor había afirmado que estaba bien, la manera de citar estaba bien con el papá y la iglesia estaba apoyando obviamente al pastor, la iglesia, todo esto estaba conectado, todos estos conceptos, estos elementos que Dios pone en tu vida, estos recursos que Dios pone, la palabra de Dios, tú ponlo aquí, acomódalo aquí en este conjunto de hombres. Yo tenía que, si quiero la bendición por fe, yo ni siquiera la conocía. Yo tenía que seguir estos conceptos, tenía que seguir estos hombres. Tenía que seguir su liderazgo. Tenía que ser obedientes a ellos. Tenía que acomodar lo espiritual con lo espiritual. No solamente tenía yo que oír, sino que tenía que acomodar en mi vida las cosas juntas y en orden. Y un día yo decidí, ¿sabes qué? Basta de mi rebeldía, basta de vivir apartado de Dios, basta de vivir en pecado, ya no quiero eso no me deja nada bueno, eso es basura del mundo, ya no quiero de eso, ahora quiero vivir para Dios y voy a seguir la línea, voy a seguir el orden, voy a seguir los principios, voy a seguir los líderes, voy a seguir los recursos que Dios me ha dado y decidí conectar lo espiritual a lo espiritual. Y esto fue un puente para que yo pudiera llegar a la bendición. Ahora yo estaba aquí, claro que deseaba la bendición. Estaba yo, ¿verdad? ¿Quieren llegar allá? Pero había un orden para llegar a la bendición. Y siguiendo estos conceptos, acomodando lo espiritual a mi espiritual, Dios me pudo llegar finalmente a la bendición. Le voy a aprovechar para darle un beso. ¿Puedes sentarte? Gracias. ¿Pueden sentarse, muchachos? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo, joven? Y este es un ejemplo de todo, absolutamente todo lo que Dios tiene preparado para tu vida, joven. Si queremos recibir la bendición, tenemos que entender, acomodando lo espiritual a lo espiritual, obedeciendo lo espiritual, acomodando lo espiritual, por fe seguir lo espiritual, para entonces recibir la bendición de Dios. Este es el joven que reconoce los tesoros que Dios le ha dado, reconoce el valor del liderazgo, reconoce el valor de la salvación, el valor de la oración, de la palabra, de la iglesia, de la dirección divina. Sabe entonces, por lo tanto, cómo guiarse espiritualmente, porque ha conectado lo espiritual a lo espiritual. Obedece a sus padres, obedece a los padres de la novia, obedece al liderazgo y encamina con Dios de una manera diaria, en la manera en que actúa, la manera en que se viste, va viviendo de una manera espiritual, sirviendo en la iglesia, participando en la iglesia, ganando almas, dando la obra de Dios de una u otra manera. Ese joven ha entendido que la bendición está ahí adelante. Para obtenerla hay que obedecer y vivir por fe. Y tarde o temprano Dios va a traer la bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y ahí está el fruto, joven. Una vida fructífera no pasa así nada más porque sí. Una vida productiva no pasa así nada más porque sí. No, hay que acomodar lo que se nos ha dado y entenderlo y obedecerlo y vivirlo. Hermano, escucha bien, no necesitas estar de acuerdo. Y de la misma manera no necesitas entenderlo en el sentido objetivo de la palabra. Ahora entiendo. No, simplemente acomoda lo espiritual a lo espiritual. Decide poner todo esto que se te ha dado, los recursos, los líderes, lo espiritual, ponerlo en el mismo lugar. Decide, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en ti. Lo que nos han dicho, lo que nos han enseñado, vamos a confiar en ti, vamos a seguir eso, Señor, por fe. Y viene la bendición. Este es el que oye y entiende la palabra. Y por lo tanto
produce fruto. Decida, joven, en esta conferencia, apenas comienza, y el mensaje yo creo que fue claro, creo que entendió usted. Decida oír, pero no solamente oír, decida entender. Qué increíble que hubiera aquí un grupo de jóvenes que digan, pastor, yo quiero entender. Yo quiero entender. Yo quiero acomodar todo lo que se me va a dar en un mismo orden, en la voluntad de Dios. Quiero aprovechar esos recursos. Quiero aprovechar todos estos principios, conceptos que Dios me da. Porque Él quiere llevarme a ese lugar. Él quiere llevarme a ese lugar de plenitud. Ese lugar de bendición. Voy a confiar en el pastor. Padre, bendice tu palabra en esta hora.